Bien, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la lengua y su organización. Y para poder desarrollar el tema de la lengua y su organización, debemos saber básicamente qué es la lingüística. La lingüística vamos a definirla como la ciencia del lenguaje, ¿sí? Ahora, la lingüística se rige en una gramática. Esa gramática es el estudio de la lengua. Vamos viendo por acá, es el estudio de una lengua, o sea, las lenguas tienen su gramática, el italiano también tiene su gramática, el portugués también tiene su gramática. En este caso el español vamos a revisar. Pero esa gramática se va a respaldar en 4 criterios. ¿Cuáles son esos 4 criterios? Vamos a iniciar con el criterio, morfológico. Criterio morfológico. Ese criterio morfológico se encarga de estudiar la forma de la palabra, ¿ok? La forma de la palabra. Hay otro, ¿sí? Que se llama también fonológico. Y el fonológico se encarga de ver, como lo vemos por aquí, fono es sonido, el sonido de la palabra. Entonces vamos a ver por aquí, morfo estudia la forma de la palabra y fono estudia el sonido, ¿ya? Morfo es forma y fono es sonido. Ahora, ¿cuáles son los otros dos? Vamos por acá, vamos a revisar la sintaxis. Y, ¿qué más vamos a revisar por acá? La semántica. Listo. Tenemos ahí 4 criterios. La sintaxis que va a revisar en la palabra en la oración. En la oración, la función u orden. ¿Ok? Y la semántica se va a encargar de revisar el significado. ¿Cómo es esto? A ver, cuando yo voy a desarrollar voy a escribir o voy a hablar una palabra, una frase, una oración, tengo que pensar que voy a tener que trabajar con estos criterios. Por ejemplo, morfológico. El morfológico, como ve la forma, yo puedo decir la palabra niño, ¿ok? Niño. Pero será la única palabra, me doy cuenta que acá tengo una raíz. Lo que llamaríamos morfema lexical. ¿Sí? Morfema lexical. Pero no es la única palabra, porque esa raíz me va a ayudar a crear otras, ¿no? Por acá vamos a crear otra palabra, que puede ser niña, puede ser niños, puede ser niñas. Entonces, morfológicamente me doy cuenta que voy a revisar la raíz, los morfemas lexicales, y puedo también revisar las variaciones, ¿no? Morfemas derivativos. Entonces, la morfología se encarga de ver la forma de la palabra, no solamente en género y número, también puede ser diminutivos, aumentativos, niñito, por ejemplo, y niñito ya sería ¿qué? Un diminutivo, ¿sí? Vamos por acá el fonológico. Fono es sonido, pero aquí yo voy a tener que transcribir las palabras. Y además los fonemas que son unidades mínimas de estudio de la fonología, vamos a apuntarlo, ¿sí? Es importante. En el criterio morfológico, su mínima unidad de estudio viene a ser el morfema. ¿Ok? Esa es la unidad mínima de estudio. Y aquí, en el fonológico, su mínima unidad es el fonema. Y por acá la sintaxis, su mínima unidad es el sintagma. Y la semántica también tiene su mínima unidad de estudio, que es el sema. Bien, entonces, si me dice, a ver, la palabra mesa, ¿en qué se diferencia la palabra misa? Que las dos, empiezo a transcribir fonológicamente. ¿Cómo se transcribe fonológicamente? Con rayitas inclinadas. M, E, S,
A. Misa. M-I-S-A. En ambas palabras tengo 4 fonemas, pero la diferencia aquí también es que llevan tilde. Mesa, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? Me o mesa, mesa, le coloco su tilde. Misa o misa, misa. ¿Cuál es el fonema que diferencia una palabra de la otra? El fonema E y el fonema I. Entonces, fonológicamente, vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que las palabras pueden variar solo cambiando una letra, ¿sí? De eso se encarga el criterio fonológico, de diferenciar las palabras por algún fonema. Fonemas son esos signos que vemos aquí. Vamos por acá. La sintaxis, la función u orden. La sintaxis pone el orden, definitivamente. Yo puedo decir, la niña juega en el patio. Y la sintaxis nos va a indicar primero qué función cumple la, qué función cumple niña, qué función cumple juega, qué función cumple en, el y patio. Pero quiero abreviarlo, ya para que sea algo más simple vamos a dejarlo aquí. La niña juega, punto. ¿Es una oración? Sí, porque juega es un verbo. ¿Y niña qué es? Un sustantivo, ¿ok? ¿Quieren que lo escriba todo? Ya, voy a escribir todo, ¿ya? Vamos por acá. La es un artículo. El artículo es aquel que acompaña a quién? Al sustantivo. Acompaña al sustantivo. Y juega es la acción, que es el verbo. La sintaxis, mira, le va a dar la función a cada palabra. Pero primero vamos a analizar un poquito. La niña juega. ¿Quién juega? La niña. Y entonces me doy cuenta que esto que está aquí es el llamado sujeto. Y lo que me sobra es el predicado. Y entonces la sintaxis le va a decir al artículo, tú vas a tomar la función de modificador directo. Modificador directo. Conocido como MD. ¿Y vas a acompañar a quién? Al sustantivo. Lo vas a modificar. ¿Y el sustantivo qué función va a tener? El sustantivo va a tomar la función de núcleo del sujeto. ¿Ok? Mira, tengo 3 palabras. Cada palabra tiene un valor. Me doy cuenta que la es un artículo, niña es un sustantivo y juega es un verbo. Pero no solo basta reconocer la categoría de cada palabra, tengo que darle una función. El artículo toma la función de modificador directo, lo va a modificar al sustantivo. El sustantivo tomará la función de núcleo del sujeto, conocido como NS, seguro que lo has visto antes. ¿Y el verbo qué función toma? El verbo toma la función de núcleo del predicado. Núcleo del predicado, conocido como NP. ¿Te das cuenta? Entonces la sintaxis se encarga de darle a cada palabra una función. ¿Entendiste? Todas las palabras tienen una función dentro de la oración. Ahora, vamos por aquí. Semánticamente dice que le da el significado. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, pongo la palabra niña, pues, ¿no? O niño. Niño. Y busco en el diccionario qué es niño. Y en el diccionario me va a dar el significado. Primero le van a colocar, ¿no? Sustantivo, SUST, que significa que es sustantivo. Luego el género le van a colocar M, porque es masculino. Y no, y colocarán persona, y van a explicar. Entonces, tenemos aquí 4 criterios. Repasemos. Morfológico se encarga de la forma. Su mínima unidad de estudio es el morfema. ¿Sí? El morfema puede ser morfema lexical, morfema derivativo, en fin. Fonológico. Fonológico, fono es sonido. Y la mínima unidad de estudio de la fonología es el fonema.
mesa, misa. ¿Cómo diferencio? Profesor, no entendí. A ver, esto que está aquí, lo que estoy colocando, todo esto que está aquí, son los llamados fonemas. Son fonemas. ¿Pero qué es un fonema, profesor? Son unidades mínimas de estudio. ¿Para qué me sirve? Me sirven propiamente ¿para qué? Para poder diferenciar las palabras. Yo puedo diferenciar mesa y misa con una sola grafía, ¿ves? Solo fonema. Si no, ¿cómo podría diferenciarlo? Listo.